El grafeno, como todo nuevo material, está registrando un ciclo de evolución desde su obtención en laboratorio hasta el desarrollo de aplicaciones que se puedan comercializar ampliamente. En general, este ciclo lleva muchas décadas, como ocurrió con los plásticos y el silicio. El grafeno, en menos de 20 años, ya está registrando un avance muy acelerado. Todo inició en el 2004, cuando los científicos André Geim y Kostya Novoselov aislaron el grafeno en la Universidad de Manchester y encontraron propiedades extraordinarias para este nanomaterial. A partir de ese año se empezaron a desarrollar diferentes procesos de producción de grafeno y otros materiales grafénicos, como el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, con métodos como la exfoliación líquida del grafito y el CVD. En el 2010, las investigaciones sobre el grafeno merecieron el otorgamiento del Premio Nobel de Física, con lo que se reconoció la enorme importancia de este nuevo material y su potencial para cambiar muchas industrias. Con ese evento, aparecen nuevas empresas de grafeno pioneras en el mundo, entre ellas Energeia Grafenemex, y se inicia una carrera de investigación y registro de patentes. En el 2013 se inicia el Graphene Flagship en la Unión Europea, dedicándole 1 billón de euros a las investigaciones sobre el grafeno. Todo esto lleva a un boom donde las expectativas sobre el grafeno crecen de manera desproporcionada, buscando las primeras aplicaciones que llevarán el mercado a las nubes. Sin embargo, empezaron a surgir retrasos y se hicieron evidentes diversas barreras para el crecimiento del grafeno, tales como el alto precio del material, la falta de estándares y los problemas para escalar la producción, entre otras. Con esto, surgieron dudas sobre el futuro del grafeno, se redujeron las expectativas de crecimiento, y varias empresas pioneras disminuyeron sus labores de investigación o salieron del mercado. En una nueva etapa, se consolidó el mercado. Al mismo tiempo que se avanzaba en procesos de alta producción de grafeno, se mejoraron los estándares y se empezaron a cubrir los requerimientos de diversas industrias. Actualmente, el mercado de grafeno ha retomado su ruta de crecimiento, y por fin se posicionan las primeras aplicaciones y productos en el mercado masivo. Esta evolución ha llevado a que se estime un crecimiento del mercado para los próximos años a tasas mayores al 40% anual, con lo que los augurios iniciales se cumplirán. No cabe duda. El grafeno es el material del presente y del futuro. Si te gustó este video y quieres seguir los nuevos avances del grafeno, te invitamos a suscribirte a este canal y a tocar la campanita.